Bien, lo que vamos a mirar el día de hoy es un concepto que tiene que ver con polimorfismo. Para hacer uso del polimorfismo ocupamos de los conceptos anteriores que hemos visto. El polimorfismo es la posibilidad de utilizar una misma expresión para invocar a diferentes versiones de un mismo método. En el ejemplo que hicimos en una sesión anterior, utilizábamos una superclase que se llamaba figura y que teníamos un triángulo, un círculo y teníamos un cuadrado. Y teníamos que crear un objeto de cada una de las figuras geométricas. Pero aquí, a través de ese objeto, por ejemplo, del objeto de tipo círculo, mandamos llamar a un método llamado área. Y también con el nombre del objeto triángulo, por ejemplo, mandamos llamar al método área. Bueno, en polimorfismo es con una sola expresión, o sea, con un solo nombre de objeto, podemos invocar a diferentes versiones del mismo método, pero con su respectivo tipo de objeto. Ahorita vamos a explicarlo mejor. Por ejemplo, yo tengo aquí un objeto que se va a llamar f de tipo figura. Continuando con el ejemplo que estuvimos haciendo de clases abstractas. Entonces yo tengo aquí un objeto que se llama f de tipo figura. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí lo estoy instanciando no con figuras, sino con triángulo. F igual a new triángulo. O sea que con esta sola expresión llamada f, que es el nombre de mi objeto, voy a llamar al método área de triángulo, al método área del círculo, al método área del cuadrado, pero solamente con una sola expresión. Entonces, para poder hacer uso del polimorfismo, yo necesito herencia, de tal manera de que el triángulo es una figura y estoy creando aquí un objeto llamado f de tipo figura, pero aquí lo estoy declarando en esta línea, lo estoy declarando, pero en esta otra línea lo estoy instanciando, estoy creando el objeto, si se fijan está la palabra reservada new, y estoy creando el objeto de tipo triángulo. Entonces puede utilizarse esta variable, esta misma variable f, para invocar aquellos métodos que están declarados en la superclase. ¿Ok? Entonces, el polimorfismo, ya ahora sí, la parte polimórfica es, yo tengo que hacer lo siguiente. Con la variable de la superclase, que viene siendo f o el objeto de tipo figura de la superclase, yo voy a instanciarlo con triángulo y ahora sí digo f.area, estoy invocando al método área, pero del triángulo. Después se va a ejecutar la siguiente línea. Ahora ya no lo estoy instanciando con triángulo, sino que ahora lo estoy instanciando con círculo y mando llamar al método área, pero del área del círculo. Después instanceo nuevamente con rectángulo, f igual a new rectángulo, y ahora estoy llamando a llamar al método área, pero del rectángulo. Entonces, si leemos el concepto de polimorfismo, polimorfismo es que con una sola expresión estoy mandando llamar a diferentes versiones del mismo método. Si ustedes se fijan, yo con esta sola expresión f.area, 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 es una misma expresión en las tres, pero estoy invocando o mandando llamar a diferentes versiones del mismo método área. El método área, pero del triángulo, el método área, pero del círculo, el método área, pero del rectángulo. ¿Ok? Entonces podemos utilizar la misma variable f o el mismo nombre del objeto f para invocar a los métodos, ya sea área, getColor, del objeto, del triángulo, pero no para llamar a getBase y a getAltura. Solamente es para los métodos que están en la superclase, ¿ok? Que se están sobreescribiendo en una subclase, ¿va? Entonces vamos a hacer una práctica.